bienvenidas y bienvenidos a Colombia 2050, propuesta de país, una serie de conversaciones con líderes nacionales de diversas corrientes de pensamiento que están presentes en las principales encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo año 2026. Nuestro invitado de hoy es Juan Guillermo Zuluaga. Él es administrador público, administrador de empresas, con posgrados también en gobierno, gestión pública, liderazgo y comunicación. Ha sido ministro de Agricultura, gobernador del Meta, alcalde de Villavicencio y presidente de la Federación de Departamentos de Colombia. Bienvenido, Juan Guillermo, a la Universidad Javeriana. Señor decano, muchas gracias. Para mí es un gusto. Señora decana, también muchas gracias. Es un placer estar compartiendo con ustedes qué estamos pensando sobre el país, compartir con los estudiantes y en general seguramente esto lo van a ver todos los colombianos y qué bueno que los colombianos en este momento tan importante de la vida nacional conozcan todas estas líneas de pensamiento. Muchas gracias. Bueno, en estas conversaciones, antes de ir a el tema específicamente político, pues nos damos un momento para conocer a la persona que hay detrás, a Juan Guillermo. Entonces queríamos que nos contara precisamente cómo vivió esta experiencia, durante el 2017, voy a dar un poquito de contexto. Usted fue designado como gerente de la visita del Papa Francisco aquí a Colombia. Entonces quisiéramos saber que nos contara precisamente cómo fue esa experiencia, más allá de la gestión, de toda la logística que esto pudo implicar, cómo impactó en su vida esa visita del Papa Francisco, tanto de forma espiritual, en diferentes aspectos. Sería como que nos fuera contando un poco cómo fue esa experiencia. Yo no sé si con palabras logro describir lo que realmente significó para mí, además como católico, no solamente yo ejercía como funcionario público, estaba recién llegado a la vicepresidencia de la República, trabajaba con el señor general Naranjo, que es una persona a quien aprecio y admiro mucho, creo que es un colombiano ejemplar, y estaba estrenándome en la vicepresidencia de la República cuando una noche el general Naranjo me dijo: ha sido confirmada la visita del Santo Padre a Colombia, y en presidencia ha sugerido el nombre suyo para que usted sea el gerente de la visita. Fue una noticia muy impactante. Algún día recordé además que en una ocasión que tuve la oportunidad de ir al Vaticano, pues a las afueras del Vaticano, a ver el saludo del Santo Padre, siempre soñé con algún día tener una cita con el Santo Padre. O sea, eso tenía ese anhelo en mi mente. Cuando me dicen, usted va a ser el gerente, pues claro, sabía que era una visita muy importante. La preparamos con muchos meses de anticipación, trabajando de la mano con la nunciatura, con la conferencia episcopal, con las autoridades locales de las 4 ciudades, porque además tenemos el honor de que visitó el llano colombiano de Villavicencio. Yo venía de ser alcalde de Villavicencio y cuando veo en la agenda el Santo Padre a Villavicencio, todavía no lo conocía siquiera el país, yo pues, obviamente no lo podía decir, no era yo, lo anuncia el Vaticano y el presidente de la República, pero una emoción enorme. Y estar 4 días trabajando con el Santo Padre. Bueno, primero muchos meses para que funcionara como un reloj, porque no solamente nos visitaba el Santo Padre, nos visitaba el jefe del Estado del Vaticano, y era una visita de Estado. Y había que diseñar incluso desde la preparación de la financiación de la visita de un jefe de Estado, pero no por el Santo Padre ni por exigencia del Santo Padre, por los colombianos, porque teníamos la absoluta claridad de que iba a ser un evento masivo, y fueron 7 millones de personas que se congregaron en directo en las calles por la 26, en los sitios, y había que garantizar que no pasara nada. Y les voy a contar una cosa además, a quien recuerdo, el señor embajador de Colombia en la Santa Sede, que tal vez como a los 20 días de la visita me llama y me dice: Juan Guillermo, le quiero contar que en el Vaticano me dicen que la visita del Santo Padre a Colombia está catalogada como de las 3 visitas mejor organizadas en el mundo en las visitas del Papa, porque además no tuvimos ni siquiera torceduras de tobillos de personas. El Santo Padre sí dio un golpe en la cara. Se golpeó el Santo Padre y nos dolió a los colombianos. Eso fue lo más grave que pasó. El resto funcionó todo como un reloj, y el haber dialogado con el Santo Padre, haber tenido momentos íntimos, solemnes, breves pero muy importantes, eso tiene un impacto para mí. Y hay una cosa además a la que yo me prometí. Alguna vez en un medio de comunicación me preguntaron, y yo dije: el Santo Padre me dio unas palabras que las tengo guardadas en mi corazón, y son para mí, son de mi intimidad, de mi propiedad. Eso
ha tenido un impacto en mi vida, no solamente como católico, sino como persona. Y ver a un hombre de esas condiciones trabajar como trabajaba, porque desde las 3:30 de la mañana estaba en el oratorio en la Anunciatura, y eran las 9 de la noche y todavía estaba dando bendiciones, porque la Alcaldía de Bogotá organizaba fuera del Palacio de la Anunciatura actos bellísimos, y el Santo Padre en la noche, cuando todos llegábamos rendidos, él llegaba y era como si lo conectaran, se le iluminaba hasta la cara. Yo le pregunté al nuncio, le dije, ¿qué toma el Santo Padre? ¿Qué está tomando? Y me dijo una frase que siempre recuerdo, dijo, doping espiritual. Recuerdo con mucho cariño esa visita. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Yo también quiero aprovechar esa mirada única que tiene usted de haber estado tanto en el servicio público, en el nivel local, siendo alcalde, gobernador, ¿cierto? Pero también haber estado en el nivel nacional le permite tener las dos perspectivas y a veces inclusive ver una cierta tensión entre la mirada nacional y las miradas locales o territoriales. ¿Cómo percibe esa dinámica entre Bogotá o la nación y los territorios? Me parece muy importante hacer la aclaración si es de Bogotá o de la nación, porque los colombianos con Bogotá no tenemos sino cariño. Yo digo una cosa con respeto hacia los bogotanos, es que Bogotá no es solo de los bogotanos, es de todos los colombianos, es nuestra capital, porque cuando hablamos quienes tenemos apatía con el centralismo, nunca hablamos de Bogotá. De hecho, Bogotá sufre las consecuencias del centralismo que se le quiere meter a las decisiones del distrito que debe ser autónomo. No podemos tener desde el nivel central dirigiendo la política de Bogotá, porque para eso Bogotá tiene alcalde. Y en una propuesta que tenemos, que seguramente voy a tener la oportunidad de hablar, de autonomía fiscal, que estamos hablando de generar mayores capacidades financieras a las regiones de Colombia, Bogotá está como una de las regiones de Colombia, a la que merece tener mejores condiciones financieras para atender a los bogotanos y a los colombianos que aquí viven, bueno, y a quienes vivimos de manera transitoria. Entonces, nunca vamos a hablar de Bogotá, hablamos del centralismo que asfixia. ¿Y cómo lo vemos desde las regiones? ¿Y cómo le puedo decir que tenemos una manera jocosa pero sincera de decir cómo interpretamos el centralismo excesivo que nos ahoga? Nosotros decimos en el llano que Dios está en todas partes pero atiende en Bogotá. Porque a todos nos toca venir todas las semanas a Bogotá, a los funcionarios públicos, a mendigar en las oficinas. A más de 1.100 alcaldes de Colombia tienen que dedicarle 2 o 3 días a la semana a ver cuál parlamentario le abre la puerta en un ministerio, a mendigar y a rogar que lo atiendan. Aquí tiene que venir un alcalde de algún municipio del Chocó a pedir permiso para nombrar una profesora en una vereda del Bajo Baudó. O sea, es un centralismo que ya no lo aguantamos más. O sea, lo vemos odioso. Y quienes estamos ahora en esta carrera buscando ser presidente de Colombia, yo quiero enarbolar la bandera de la descentralización de la autonomía, pero de verdad, porque eso estamos hablando siempre. En la Constitución del 91, el espíritu de la Constitución del 91, que habla de descentralización, autonomía, es carreta. El Estado es cada vez más centralista. El sistema presidencialista ahora se está volviendo como emperadores, que toman decisiones y que mandan y que pasan por encima de todo. Y que además si no les gusta unas regiones de Colombia ni las mira, ni las visita, les bloquea los recursos y no les gira. El país creció al revés, de adentro hacia afuera. Y ahora lo que queremos proponer para ese centralismo que nos ahoga es que de afuera hacia adentro pueda crecer el país, por lo menos, y le voy a hablar de mi región. Pero hablando de mi región le estoy hablando del litoral pacífico, o le estoy hablando del Chocó y de muchas zonas olvidadas. Yo soy de una región que Colombia olvidó. Y el Cholo Valderrama, que es nuestro estandarte, el cantautor llanero, dice una frase muy bonita, dice, nosotros somos de una región que Colombia olvidó, pero a nosotros no se nos olvida nunca que somos colombianos. Entonces, le voy a hablar desde esa región. No puede ser posible que el país creció dándole la espalda a las riquezas que allá tenemos y nos volvimos figuras cuando salieron los hidrocarburos, porque hoy el Meta es el principal productor de hidrocarburos en Colombia, pero que hicimos con unas desigualdades enormes, las desigualdades de Antioquia frente al Chocó, o del Valle frente al Baupés o al Guainía, y eso no es porque allá estén condenados a vivir en el atraso y en el olvido, es porque el centralismo que ahoga y que asfixia no lo ha permitido. Esa es la mirada que tenemos nosotros desde las regiones al centro del país. Ya que estamos hablando de eso, aprovecho para preguntarle entonces qué opina
por la reciente reforma al Sistema General de Participaciones que impulsó este gobierno, que quedó a medias, pero que algunos interpretan como un cierto avance en esa vía, en ese camino de fortalecer la descentralización. ¿Se lo ve así? Sí y no. Todo lo que signifique descentralizar y mayor autonomía, me voy a parar y voy a alzar la mano, así no me guste. Todo lo que signifique quitarle poder al nivel central, yo voy a estar de acuerdo, así tenga discrepancias con algunas cosas. Por iniciativa del gobernador de Antioquia, Andrés Julián, lanzó una propuesta que me parece absolutamente revolucionaria, y eso le partiría en dos el espinazo al sistema presidencialista y al centralismo, y es hablar de autonomía fiscal. Y recorrí las calles de Colombia, hice un ejercicio muy bonito terminando el año pasado, hablándole a los ciudadanos, y me decían, eso está loco, ¿cómo le va a preguntar a usted a un ciudadano de Hacienda Pública? Eso no lo entiende nadie. Hablar de economía y de Hacienda Pública con un ciudadano de a pie, ¿quién le va a entender? Y yo decía, tenemos que lograr que los ciudadanos lo entiendan, no le van a firmar, no le van a firmar. Y recogimos 3.200.000 firmas, que ya no las avaló la registraduría y ya presentamos el proyecto de ley. Porque el gobernador de Antioquia nos convocó a unas regiones y a algunas personas con cierto liderazgo. ¿Y de qué estamos hablando ahí? Y la pregunta era sencilla, que también se la voy a hacer al auditorio. ¿Está usted de acuerdo con que los recursos que se generan de renta y patrimonio en su región se queden en su región o se vayan para el nivel central? Porque hoy de renta y patrimonio, de cada 100 pesos que se recaudan, 80 pesos se quedan en el gobierno nacional y 15 se van para los municipios y 5 para los departamentos. Eso rompería, dice, es que va a quebrar el Estado. Tenemos que volver a un Estado más delgadito, un Estado menos derrochón. Tenemos que entregarle el poder a las regiones. ¿Y yo sabe con qué sueño? Yo sueño con ser el presidente que se despoje de tanto poder, porque todos los presidentes que llegan, que nos echan ese cuento en las campañas de descentralizar, cada vez que llegan recentralizan más y quieren tener más poder. Eso se tiene que acabar algún día. Pero con el Sistema General de Participaciones, que teníamos reparos que al gobierno nacional no le gustaba, porque además fue iniciativa parlamentaria. Después, en un golpe de astucia a través del ministro Cristo, que sabe harto de política, en un golpe de astucia, a lo que el gobierno criticaba, después se le colgó para empezar a hablar con las regiones. Y lo sacaron adelante, ahora están trabajando en la ley de competencias. Y me gusta lo que ha hecho el Congreso, con el presidente Efraín Cepeda, ir a las regiones a preguntarnos en la ley de competencias en qué estamos de acuerdo, qué opinamos. Porque entendemos que las regiones no solamente podemos pedir recursos, tenemos que decir, bueno, el poder suéltese de recursos y también entregue funciones. Además, no duplique el trabajo que hacemos en la región, no lo hagan allá. Entonces, en la ley de competencia hemos estado trabajando y ojalá salga adelante. Pero ¿sabe qué está hablando en la ley de competencia, en este nuevo sistema de distribución? Que en los próximos 15 años llegaremos al 39%. ¡Qué vergüenza! Si estamos hablando desde el 91 a hoy, ¿cuántos años han pasado? Y ahora nos están diciendo que otros 15 años más para poder crecer, pero además amplían el rango de los recursos, pero nos dicen en qué se lo tienen que gastar, como a niños chiquitos. Y descentralizar no es solamente girar y volvernos pagadores, descentralizar es permitirle a las regiones con autonomía crecer de acuerdo a sus realidades, que las realidades del llano son diferentes a las de La Guajira, porque en este país hablamos diferente cada región, caminamos diferente, comemos diferente, bailamos diferente, las realidades son absolutamente distintas y somos una sola nación. Y tienen que permitirnos que con autonomía, no solamente mandándonos unas migajas, crean que así nos vamos a desarrollar, porque por eso es que tenemos las desigualdades que hoy tenemos en Colombia. Pues pensando, recogiendo su apuesta por su pregunta por la temporalidad, por el tiempo que pasa, por esas propuestas que nos acaba de dibujar y por las diferentes miradas, la pregunta que le tendríamos precisamente es eso, una mirada de futuro. De aquí al 2050, ¿cómo debería ser Colombia? ¿En qué debería ser reconocida el país? Yo le podría dedicar la tarde del foro para decirle con todo lo que sueño, pero yo me he comprometido a hacer un buen uso del tiempo. Pero hay 3 cosas con las que yo me sueño, y hay muchas para hacer. Colombia tiene todas las condiciones para ser una potencia en muchos renglones y para estar hablando de tú a tú con muchos países. Por encima, no quiero hablar, nosotros no somos más que nadie, pero más poquitos tampoco. Pero hay 3 cosas con las que yo sueño. Y la primera es que Colombia defina como una política pública
el sector agroindustrial, el sector agropecuario en Colombia. A mí me encanta el modelo brasilero. Me encanta el país que hace muy pocos años importaba carne para su consumo y hoy es el mayor exportador de carne del mundo. Bueno, de carne, de soya, de maíz, de algodón y la potencia que hoy son. Porque en Brasil definieron el sector agropecuario como una política de Estado. Y aquí obedece a si un candidato le gusta el sector rural o no le gusta el sector rural. La mayor concentración de ciudadanos está en las ciudades, evidentemente. Pero aquí tenemos una frontera agrícola que además tengo que decir que cuando en mi paso por el Ministerio de Agricultura definimos la frontera agrícola que no estaba definida en Colombia. Y hoy tenemos unos lineamientos de política pública que nos permite decir lo que hoy están diciendo en otros países, que en Colombia, en la altillanura colombiana, está una de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo. Y entonces en la altillanura colombiana podríamos, entre otras, sustituir las importaciones de cereales que tenemos. Tenemos un consumo de 10 millones de toneladas en Colombia y estamos importando 8.5 millones de toneladas y solamente producimos 1.5. Pues yo sueño que si solamente en los próximos 10 años sembramos 1 millón de hectáreas, sustituimos las importaciones. ¿Sabe qué significa jalonando el PIB eso y en generación de empleo? Entonces yo me sueño con la definición de una política de Estado para el sector agropecuario. Y no solamente, porque muchos dirán, solamente para los campesinos, para el sector agropecuario, no. Para jalonar el empleo en todas las dimensiones, para tener un país que genere más divisas, pero fundamentalmente para generar empleo. Y hay otra con la que me sueño, porque yo me conozco el país, y lo voy a decir también con algo de modestia, como creo que no se lo conoce ninguno, porque muchos se lo conocen desde los foros, hablando en un foro y en un video, o van a una capital en la mañana y en la tarde se devuelven nuevamente, van a Barriohacha en la mañana y asisten a un foro y se devuelven por la tarde. Yo el país me lo he recorrido en bicicleta, a caballo, en lancha, en carro, en moto. Me conozco desde las montañas del Cumbal hasta el último rincón en Riohacha, me lo conozco. Y las maravillas que tiene este país para que seamos una potencia en turismo, porcentualmente no pueden visitar, y también con respeto hacia Costa Rica, que es un gran país, no puede visitar porcentualmente más gente a Costa Rica que a esta belleza que tenemos nosotros. Me sueño con la definición de una política pública para el turismo. Y esos 2 renglones es para que reemplacemos los hidrocarburos. Yo no soy un kamikaze diciendo que hay que acabar ya con la producción de petróleo porque soy responsable con los colombianos, porque de eso vivimos, pero se nos va a ir y tenemos que empezar a preparar el país cuando no tengamos esos ingresos. Y la tercera con la que me sueño, y la dejé de última, no por ser la tercera, porque para mí es la primera, me sueño con un país seguro. En el 2050 no podemos estar hablando nuevamente del ELN. Tenemos un poco de sinvergüenzas que se envejecieron liderando una organización criminal, fumando habanos por allá en Cuba y tomando ron y definiendo la política de Colombia y engañando a todos los presidentes. El presidente Petro, y seguramente algunos le creyeron, dijo que en 3 meses, él era presidente, en 3 meses firmaba la paz con el ELN. Y hace unos días vi a unos uniformados y perfumados bandoleros del ELN diciendo que el presidente Petro necesitaba un psicólogo. Ellos mismos. Que se olvide que nunca van a entregar las armas y que no se van a desmovilizar y los tiene sentados en una mesa. O sea, negocian con un fusil encima de la mesa. Pero hablar del ELN es hablar de uno, porque puedo hablar de las disidencias de Iván Mordisco, de Iván Márquez, de Calarcá, de los comandos de frontera, de los pachencas, porque hoy se cuentan por docenas. Entonces, todos los gobiernos quieren firmar la paz. Yo me sueño con un país en paz, en un país que recupere el principio de autoridad, que la criminalidad y la delincuencia no dobleguen como nos tienen arrodillados hoy. Si esas 3 cosas pasan, y tendrán que pasar muchas cosas más, ese es el país que yo sueño, pero yo no me quiero quedar soñando, yo estoy trabajando para eso. Yo quiero aportarle a que eso sea posible. Esas son las 3 cosas con las que yo me sueño. Bueno, y un tema adicional que no apareció en esas 3, pero que es sin duda de los más importantes, tiene que ver con la educación. Hablemos de educación un poco, sobre todo porque pues, el país enfrenta unos problemas de cobertura muy importantes y es muy desigual en el acceso a la educación, especialmente para las personas con mayores dificultades económicas y para los jóvenes de esas comunidades. ¿Qué proponer para mejorar esa cobertura de educación en todos los niveles y específicamente en educación superior? ¿Qué hacer para garantizar que cada vez más personas puedan tener mayor acceso? Mire, ese es un tema espinoso y hay quienes procuran medir milimétricamente cada sílaba para no afectar
un renglón de que le pueda sumar unos votos o para ganarse un aplauso. ¿Por qué hablamos de tantas reformas en el país y no hemos hablado de la reforma a la educación? ¿Por qué tenemos una tasa tan baja en América Latina, en Colombia, con el acceso a la educación? ¿Vamos a seguir manejando la educación con ideología? ¿Vamos a seguir creyendo que estatizar y que solamente la educación pública tiene que salir adelante obligando a que la gente tenga? Yo soy defensor de la educación pública. Yo tengo la fortuna, además, que me formé en una universidad pública y también en una universidad privada. Y creo que ese derecho que tienen los jóvenes de elegir dónde quieren ir, donde les ofrezcan excelencia, donde tengan la posibilidad y la capacidad económica de poder acceder, y el Estado debe trabajar en eso. Y tenemos que empezar por hacer una profunda transformación. Y estoy hablando de los profesores de Colombia, porque no solamente me quiero quedar en la educación superior, porque para llegar con un buen proceso a la educación superior tenemos que hablar de la básica. O sea, ¿queremos alumnos mejor formados con profesores mal preparados? Yo quiero profesores bien remunerados, bien reconocidos, pero quiero que tengan un compromiso con el país. Y tenemos que empezar a dar esa discusión sin miedo. Ojalá no con peleas, no con amenazas, no con paros. Tenemos que sentarnos a dar la discusión, porque el país requiere urgentemente que hagamos un proceso de transformación del modelo educativo y empezar a que lo que esté funcionando bien debemos cuidarlo, y lo que haya que corregir hay que corregirlo, porque también cada vez que tenemos un cambio de jefe de Estado llegan con ese principio de Adán, que creen que el mundo es a partir de ellos, y entonces a borrar todo y a imponernos otras cosas. Entonces ahí nosotros estamos hoy en un proceso de construcción de nuestra propuesta de gobierno. Hoy, ¿y con quién lo vamos a hacer? Con los expertos. Porque yo voy a decir qué es lo que yo quiero, pero pues tengo que respetar que hay 52 millones de colombianos que tienen otras visiones, y yo no voy a imponer mi visión. Yo hago política para defender lo que creo, y en ocasiones soy terco, pero bueno, la terquedad va hasta donde está la razón. Entonces, con un grupo de expertos que hemos convocado, estamos preparando un documento de propuesta de transformación de la educación para garantizar no solamente el acceso, que hoy es muy bajo, sino la permanencia, porque ¿cuántos logran acceder, pero no pueden terminar? Hay muchas aristas en que trabajar y estamos en esa construcción, pero es la decisión, porque se nos volvió una frase de cajón, que es que sin educación no hay nada, y que la educación, y eso se volvió solamente para robarse aplausos, y tenemos que volvernos prácticos y dejar de filosofar tanto, porque ese tema lo han analizado demasiado, y análisis más análisis es igual a parálisis. Y ya tenemos que actuar, ya cada vez que pasa un gobierno nos quedó pendiente la reforma, seguimos con bajas coberturas, con bajos niveles de formación, seguimos lamentándonos de lo mismo. Y eso, el tema de educación y de salud, que deben ser principios rectores del Estado, que el gobierno nacional debe encauzarlos y encabezarlos, porque hay otros que también lo podemos hacer mediante sistemas híbridos. Ese tema de salud y educación se tiene que asumir con toda la responsabilidad. Y yo quiero ser el presidente que inicie esa discusión de la transformación de la educación en Colombia, para garantizar, entre otras, no solamente el acceso, que me parece muy importante y es vergonzoso los niveles que tenemos hoy, sino también de permanencia y de calidad. Sí, no sé, en ese sentido, pues, perdón que le vuelva entonces a repreguntar, precisamente en ese diálogo entre educación pública y educación privada, y en esa dicotomía y conflictividad que surge en esa necesidad, o como ha mencionado, esa obligatoriedad o no de la educación pública, ¿cómo ampliar esa cobertura, ¿sí?, de la educación superior? Y pues una pregunta muy concreta en ese sentido del que estaba hablando sobre la propuesta que van a presentar, si en esa propuesta viene incluida la reforma al ICETEX. Si yo reformaría el ICETEX. Exactamente. Sí lo reformaría, y si tengo que acabarlo, lo acabo, pero acabarlo para generar una institución que obedezca a las necesidades de los jóvenes en Colombia. No un ICETEX que les haga conejo, no un ICETEX que les diga que les va a bajar los intereses y es mentira, y que los ahoga. Yo no quiero jóvenes en la universidad que tengan la angustia y la preocupación de que se van a graduar y no van a tener con qué pagar. O sea, al ICETEX, pero no estamos hablando solo del ICETEX, sino desde la cabeza, que es el Ministerio de Educación, hacer un proceso de reforma que obedezca a las necesidades del país. Insisto mucho en una cosa que nos está pasando hoy, en las benditas ideologías, de imponernos ideologías. Porque el derecho que tienen los jóvenes en Colombia
es estudiar donde quieren, porque hoy estudian donde pueden. Y hay algunos que gracias a Dios y afortunadamente, y celebro mucho que tengan la posibilidad, pueden estudiar donde quieren. Pero esa posibilidad la deben tener todos los jóvenes de Colombia. Y le voy a contar como ejemplo, cuando estuve en la gobernación del Meta, allá teníamos el Fondo de Educación Superior. Y en el Fondo de Educación Superior, a los mejores bachilleres del departamento, les entregábamos créditos condonables. Y de aquí se graduaron, de la Javeriana y de otras prestigiosas universidades del país, y algunos fueron a universidades públicas porque lo querían. Ese es el derecho que tienen los jóvenes. Elegir dónde quieren ir y que el Estado les ofrezca las condiciones para ir y que el Estado lo asuma. No con tasas de usura, ni tasas impagables, ni con las angustias, que es que se lo pregunto a los estudiantes, no sé si aquí algunos tengan esas dificultades, pero las tienen. Y entonces, si pensaría yo en reformar el ICETEX, claro, en reformarlo, y si no sirve lo acabamos y creamos una institución que responda a las necesidades, pero debe haber la voluntad desde la cabeza del jefe de Estado para designar los recursos necesarios para invertir en el capital humano y que los jóvenes tengan la posibilidad. Es que la generación E y el SERPI lo paga, se acabó, pero si eran políticas públicas que estaban funcionando. Si se encuentra uno con profesionales que lograron graduarse en las mejores universidades de Colombia, incluso algunos por fuera del país y lograron, ¿por qué acabamos las cosas solamente por ideología? Entonces, podemos tener una institución que responda a esas expectativas y que no genere ningún tipo de sesgo, porque además este país lo sacamos adelante el sector público y el sector privado, sin criminalizar el sector privado que ha hecho tanto por este país y que ha trabajado con errores, con defectos y habrá cosas que corregir. Necesitamos trabajar de la mano y en tema de educación sí que lo necesitamos. Y los niveles de excelencia que se han alcanzado en la educación superior en las universidades públicas son innegables. Esos no puede uno nunca dejar de reconocerlo. Y lo que tenemos que hacer es aprender, copiar, trabajar de la mano, complementarnos, y para eso vamos a tener una institución que responda a esas necesidades. Muy bien, ahora hablemos de un tema que está conectado a través de la pertinencia de la educación, pero que por supuesto va mucho más allá y tiene muchos elementos de complejidad. Se trata del tema laboral, porque en Colombia la mayoría de personas se encuentran en la informalidad y ello pues tiene implicaciones profundas en los derechos y en las condiciones de las personas que están en esta situación. ¿Cómo avanzar hacia un país y a una economía donde las personas estén mucho más formalizadas y tengamos entonces una mayor garantía de derechos de todos los trabajadores? Señor decano, usted me permite con esa pregunta que me hace. Hay un tema que está hoy en la cresta de la opinión pública, que es el debate con la bendita consulta popular de sí o no. Yo le evitaría al gobierno nacional, bueno, afortunadamente el Senado de la República ha tomado una decisión, yo le evitaría al presidente de la República malgastar casi 800.000 millones de pesos preguntándole a los colombianos la pregunta que yo a las 12 le digo que sí, y yo creo que no hay un solo colombiano. Eso es como si le preguntaran a uno, ¿usted quiere a su mamá, sí o no? Ahí no hay espacio ni para pensarlo. Yo le respondo por 52 millones de colombianos al presidente, le decimos sí. Ahora su obligación como jefe de Estado es decirnos el cómo lo va a hacer, cómo vamos a mejorar las condiciones laborales. Y estamos hablando aquí de los formalizados, porque la pregunta está orientada hacia la informalidad. Pero me parece muy pertinente no jugar con las expectativas de la gente, no engañar a las personas, no generar un instrumento de política pública obligando solamente para ganarse un aplauso y para convertirlo en una herramienta útil en un proceso electoral. Los ciudadanos merecen y necesitan, y nosotros estamos en la obligación de hablar con la verdad, porque están engañando al pueblo colombiano. Y en la informalidad, que tenemos unos niveles de informalidad tan altos, yo ahí veo una enorme potencialidad. Eso habla muy bien de los colombianos. Y no es que esté de acuerdo con que se queden en la informalidad, porque debemos trabajar para sacarlos de la informalidad. Pero eso habla muy bien de los colombianos, de una señora berraca que en una esquina, en una peluquería, sacó a sus hijos adelante, ahí en la informalidad. O al que vende, o a un vendedor ambulante, o a un barbero, o los casos son enormes. Si logramos dar ese paso, que esas personas que están en la informalidad, logramos formalizarlas,
vamos a avanzar de manera significativa y hay muchos caminos. Y le voy a poner un ejemplo. El criminal crédito del gota a gota, el chupasangre de los barrios. Si algo ha demostrado la gente pobre en este país, que son los más buenapagas del mundo, pagan a tasas de usura del 20%. Porque cuando la gente va a buscar acceso a un crédito para poder sacar su emprendimiento adelante, tiene que ir a una entidad financiera a demostrarle a la entidad financiera que no necesita plata. Tiene que ir a demostrarle que tiene todos los recursos, que tiene todos los respaldos, que para qué le prestan que él tiene. Entonces la gente se embarca en unos créditos criminales que solamente le muestran es a un mal encarado que le muestra una pistola y ya sabe lo que tiene que hacer y no lo paga. Y entre otras, con la inseguridad que tenemos en el país, hoy los dueños de los gota a gota en Colombia son las organizaciones criminales, desde el Tren de Aragua en adelante, que operan en localidades de Bogotá. Y son dueños del espacio público, y son los que le prestan la plata a la gente y el emprendimiento, y los señores conductores del servicio público, las barberías, las peluquerías, las cafeterías, todos están sacando adelante su negocio en la informalidad, pagando un impuesto criminal como el del gota a gota. Porque a esa gente que está en la informalidad no le damos el acceso suficiente y necesario, y además no le recortamos tramitología, para que la gente pueda acceder, para formarse, para capacitar. Hay muchos caminos para hacerlo. Y eso requiere de decisiones, de compromiso. Eso no se hace por decreto, eso no se impone, eso se concerta. Y con los empresarios de Colombia tenemos que hacer un gran pacto laboral. Y lo voy a contar brevemente. Hace tal vez el año pasado estuve en Washington en unas diligencias con la Organización de Estados Americanos. Y el doctor Almagro, para entonces su director, me invitó a tomar un café en la residencia además, entre otras cosas, me contó que un colombiano había comprado esa vivienda, que era la sede de la OEA, el presidente Gaviria. Y le dije, porque a mí me sorprende un país tan pequeño, tan bonito como el Uruguay, la solidez de su economía. Y conociendo a Pepe Mujica, que en paz descanse, que recientemente ha fallecido, yo le pregunté al director Almagro, porque al director Almagro fue parte del gabinete de Pepe Mujica en el Uruguay. Y eso responde a la pregunta que usted me está haciendo, señor decano. ¿Cómo hizo Pepe Mujica para mantener ese equilibrio y esa solidez de la economía del Uruguay? ¿Cómo lo saca adelante? Porque como tenemos estos espejos de izquierda, que ser empresario es criminal y eso es malo y hay que perseguirlos. Y me dijo, eso obedecía a una sola cosa, que Pepe llamaba todas las semanas a los empresarios del país. ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué trabas les están poniendo las entidades? Y no había un solo consejo de ministros que no nos sentara uno por uno a decirnos qué pasó con la empresa de genética que está exportando a tal parte. Se están demorando en el trámite, se están demorando. Vivía pendiente de los empresarios, porque Pepe Mujica decía, yo no voy a generar empleo desde el gobierno, desde la presidencia. A mí el empleo para que la gente viva, para que la gente coma y para que la gente sea feliz, lo hacemos desde el sector privado, los empresarios. Y entonces tenemos que, para combatir la informalidad, no criminalizar a los empresarios y poner en un papel preponderante a los trabajadores de Colombia y sentar a los empresarios. Queremos que remuneren mejor a los trabajadores, a quienes les ayudan a generar riqueza, pues no le tengamos tantas cargas impositivas a los empresarios, no los persigamos, no les pongamos tantas trabas, generémosles todas las condiciones para que les vaya bien, pero no solo a ellos y a su empresa, sino que le vaya bien a los trabajadores y empecemos a generar una fuerza laboral que mueva el país. Pero eso no es por decreto ni persiguiendo a los empresarios. Desde el sector público lo único que se está haciendo, y hoy tenemos el ejemplo de billones de pesos gastados en OPS de temporalidad solamente para tener ejércitos sociales, para trabajar a causas políticas. Ahí hay mucho para hacer, pero la informalidad habla de lo berracos que son los colombianos, de que así sea vendiendo empanadas sacan adelante a sus hijos. Y aquí hay un ejemplo de gente berraca en Colombia, o mi mamá, y yo veo a mi mamá y es como la mayoría de las mamás de Colombia, que lavando los baños del terminal de transporte en Villavicencio y lavando ropas y haciendo lo que le tocara, sacó a sus hijos adelante. Pero digo, mi mamá es, por no mencionar a millones de mujeres que les toca hacerlo, esa es la berraquera de los colombianos. Con el impulso del Estado los sacamos de la informalidad y podemos generarles todas las condiciones para que sean el motor que mueva a este país. Gracias. Y bueno, pasamos de un punto álgido a otro, de un espacio de necesidad y exigencia también de mejoras y de propuestas por hacer, que es el sistema de salud colombiano. El sistema de salud no solamente
enfrenta una crisis financiera, sino que enfrenta una crisis de confianza de la ciudadanía, y la deuda de hospitales y clínicas en estos momentos supera los 20 billones con B larga de pesos, lo que pues todos lo sufrimos todos los días, cómo se pone en riesgo la atención de los colombianos y colombianas, y que los reclamos de pacientes que no reciben la atención necesaria, que no reciben los medicamentos que necesitan, han subido en este último año más de un 50%. Entonces, preguntando nuevamente por propuestas, ¿cómo o qué propone para lograr un sistema de salud sostenible que mantenga la cobertura, que incluso amplíe la cobertura a los diferentes sectores de la sociedad y que, sobre todo, yo creo que es algo, como decía, una exigencia, mejore la calidad de la atención a los y las pacientes? En ese deseo de que el régimen presidencialista ceda tanto poder y se crean emperadores los presidentes de la República, de imponer políticas a través de decretos, cabe el tema de la reforma a la salud. Porque hoy yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con observaciones que el gobierno nacional tenía frente a la salud en Colombia. Porque a mí que no me vayan a echar el cuento de que la salud en Colombia funcionaba perfectamente y que esto era Suiza y que todo estaba muy bien y que teníamos unas coberturas del 97%, sí teníamos unas enormes coberturas, no tanto atención, porque una cosa es que atiendan a la gente en Medellín y otra cosa que la atiendan en el Chocó. O sea, teníamos deficiencias y en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que hay que trabajar mucho en la atención primaria, que le sale más barato al Estado y menos tortuoso a la gente, que prevengamos que se enferme, que no esperemos a que estén ya en estado terminal o en avanzado estado de salud complejo. En eso también estoy de acuerdo. Hay cosas que estoy de acuerdo. Y hay una en que estoy muy de acuerdo. Y es que la salud, algunos sinvergüenzas se la estaban robando. Y es que hemos oído, y los colombianos lo saben, pero los colombianos no son tontos, los escándalos en el sector salud, entre otros de Saludcop en adelante. O sea, el chorro del desfalco en la salud era enorme. Entonces, a mí que no me vayan a decir que era que todo funcionaba perfecto, porque hoy, como ahora los opositores, quienes le hacen oposición al gobierno, es que todo está mal y que nada funciona, entonces están cayendo en la misma trampa del gobierno, porque el gobierno nos quiere hacer ver a los colombianos que nada sirve, que nada funciona, que este es el apocalipsis, que nada sirve y que ellos son el Mesías. Eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, no vamos a caer, quienes no estamos de acuerdo con el gobierno, en la misma trampa. Y teníamos un sistema que estaba funcionando en algunas cosas bien, pero para mejorar el tema, o para mejorar, no, para corregir el desfalco, la corrupción y los robos en la salud, pues no teníamos que coger a patadas lo que estaba funcionando. Porque mientras usted me está haciendo la pregunta hoy a mí, se está muriendo un paciente porque no está siendo atendido. O mientras estamos dialogando aquí, hay una madre que está buscando un abogado que le haga una tutela, porque ahora, además de estarse muriendo la gente, tiene que estar buscando a un abogado que le ayude a hacer una tutela, y creció en más del 50%. Ese instrumento, además, entre otras, está colapsando la justicia colombiana, porque la gente ahora va entre el hospital y el juzgado. Le tiene que dedicar tiempo a los dos, porque no hay medicamentos, porque no hay citas, porque están quebrados los hospitales, porque esos 20 billones tienen condenado a los hospitales a cerrar sus servicios, a cerrar oferta de su portafolio. Y le voy a poner aquí también, porque el ejemplo habla más que por cualquier cosa. Cuando yo llegué a la gobernación del Meta, el Hospital Departamental de Villavicencio es un hospital de referencia para la Orinoquía colombiana. Los pacientes complejos en Puerto Carreño, en San José del Guaviare, en Mitú, lo primero que hacen es montarlos en un avión y mandarlos para Villavicencio, porque el hospital de Villavicencio es un hospital de buenas condiciones. Estaba intervenido por la superintendencia de salud. Los trabajadores del hospital de Villavicencio hacían huelga todos los meses y en ocasiones casi todas las semanas, porque no les pagaban, se demoraban meses en pagarles el sueldo, porque el hospital tenía los equipos dañados, porque se estaba derrumbando. Y cuando llegamos diseñamos una política para sacar adelante el hospital de Villavicencio. Y en los primeros meses de gobierno estaba listo el hospital para levantarle la intervención de la superintendencia. Porque es que los sectores políticos ven en el sector salud la gallinita de los huevos de oro para explotarlo. Y no quiero generalizar y decir que todos, porque también hay cosas que funcionan. Y cuando yo vine del superintendente,
a darme la buena noticia para la región que levantaba la intervención. Eso significaba que él ya traía a su agente interventor y el gobernador podría designar el gerente. Y yo le dije, señor superintendente, mantengamos un poco más la intervención. Yo estoy ya a gusto con lo que está pasando. Creo que hemos logrado mejorar las condiciones y me alegra mucho que en coordinación con el agente interventor, diseñando la política de atención en el hospital y atendiendo su situación financiera, la hayamos mejorado. Y me dijo, oiga, gobernador, usted debe ser el único mandatario de Colombia. Todos vienen a decirme que les quite la intervención y usted viene a decirme. Y finalmente llegamos a que me iba a hacer un proceso de acompañamiento y de vigilancia especial. Y yo designé a una señora médica, entre otras cosas, que yo no conocía, no sabía quién era, porque ahora también, que es una cosa tonta, hacen que en los hospitales y en las sedes departamentales y municipales designen a un funcionario elegido por 4 años. O sea, si el gerente del hospital le sale malo, se lo tiene que aguantar 4 años. Porque me parece una tontería, que para prevenir que los políticos no pongan mentiras. Y esa señora yo la vi en el trabajo los primeros meses haciendo una buena tarea en lo administrativo y en todo lo logístico del hospital en el tema de atención. Resultó ser una señora de Yopal, bueno, una señora muchacha, muy joven además, digo señora, parece de mucha edad, una señora muy joven. Me le vi la hoja de vida y me encantó y le dije, yo quiero que usted sea nuestra gerente. Yo hago parte de la intervención de la superintendencia, seguramente me irá a mandar. Le dije, yo tengo un acto de confianza con usted. Y el hospital, que su balance era negativo durante años, que no le pagaban nunca a los funcionarios que estaba derrumbando, se convirtió en un modelo. Nunca nos atrasamos ni un mes en el sueldo. El incremento incluso que le hicimos a los funcionarios del hospital estaba por encima de lo decretado en el gobierno nacional. Nunca me hicieron un paro en el hospital. Logramos mejorarlo, claro, faltaron muchas cosas. ¿Y por qué le respondo con ese ejemplo? Porque es posible mejorar el sistema de salud en Colombia, pero la solución no es estatizarlo. La solución no es que nos devuelvan a las épocas del Seguro Social, que es un modelo fracasado. Es corregir lo que está pasando y eso tiene que pasar por una mesa de concertación con los actores, pero detectando a los que estaban robando la salud en Colombia. Que esos, y yo soy un hombre cristiano y creo en el perdón, pero quienes se roban no se deben robar ningún recurso público, pero los de la salud deben tener triple castigo, triple castigo. Entonces tenemos que pararle el chorro y empecemos a hablar de la reforma que necesita el país, pero no es acabando lo que teníamos, que de alguna manera funcionaba con algunas fallas. Eso es lo que yo creo que tiene que pasar con la salud en Colombia. Usted menciona el tema de corrupción, específicamente en el sector salud, pero en general la corrupción en el Estado y por parte de los líderes políticos en particular, pues genera un rechazo de la ciudadanía, de los jóvenes especialmente, según las encuestas y los seguimientos de opinión que se hacen, pues hay una gran desconfianza hacia las organizaciones, las entidades y los políticos. En términos de la competencia electoral específicamente, pues hay muchas percepciones negativas y eso genera una gran desconfianza, una apatía por parte de la sociedad hacia los políticos. ¿Cómo transformar el sistema electoral específicamente? ¿Qué reglas de juego cambiar para que esa competencia esté mucho más blindada, digamos, a esas malas prácticas y se gane mucha más confianza de los ciudadanos en lo que hacen los políticos todos los días? Los ciudadanos, esa percepción que tienen no es una percepción equivocada, casi que ni siquiera es percepción, es la realidad de lo que está pasando. Si la gente tiene hastío de la clase política y del tema público, es porque se han hecho las cosas muy mal, porque hay muchas cosas que corregir. Lo que pasa es que no se puede meter a todo el mundo en un solo saco, porque eso es como cuando hablamos también, no sé, de los médicos, hay unos muy buenos y hay unos perversos. De cualquier sector, de cualquier actividad en el mundo, uno no puede decir que nadie sirve y que nada funciona, porque también hay cosas que rescatar. Los ciudadanos quieren que cambien los políticos, y aquí no le voy a trasladar la responsabilidad a los ciudadanos, ni más faltaba. Pero los ciudadanos quieren que cambien los políticos, ¿y cuándo cambian los ciudadanos? Los políticos son consecuencia del voto de los ciudadanos, de gente consciente, mayor de edad, no niños chiquitos. Entonces, cuando tengamos también un cambio cultural en la mentalidad de los colombianos, vamos a cambiar por inercia a quienes hacen mal las cosas en la política. Esa es una reflexión, eso es un llamado respetuoso
Porque todavía hay en muchas regiones de Colombia que en vez de preguntarle al político, ¿usted quién es o usted qué propone?, todavía se pregunta usted qué está dando. Entonces con eso usted qué está dando terminan votando por cualquiera. Y uno para cualquier oficio de la vida busca a alguien que tenga las condiciones para hacerlo. Si quiere para manejar un taxi. Yo fui taxista en Villavicencio. Pero para que le entreguen un taxi, la gente busca que no se vaya a robar el producido, que no sea pata brava porque acaba el taxi, que cuide el vehículo, busca que tenga pase, que tenga la categoría del pase que le sirva para manejar servicio público. Busca un mínimo de condiciones. Eso es lo que debemos hacer que los ciudadanos hagan. Porque en estos momentos de la vida nacional tan delicados para traerlo a este momento, esto no puede ser de youtubers ni de payasadas, esto no es para aprendices, esto es para quienes tengan la capacidad, la experticia, el conocimiento, que estén probados, que los ciudadanos hagan ese examen. Y si los ciudadanos antes de votar hacen ese examen, es un gran filtro. Y dejamos de colar, usted ha visto en lo que se ha convertido el Congreso de la República, que también hay buenos, uno no puede generalizar. Pero da grima prender el televisor y ver la magnitud de los debates y la payasada y el circo en que esto se nos convirtió. Pero hay que trabajar en muchos aspectos. Hay una cosa muy importante, que tenemos que impedir que las mafias se tomen las campañas electorales. Las mafias, las organizaciones criminales, incluso los grupos económicos. Porque es que hoy escucho uno en la calle, es que hay unos grupos económicos en Colombia están financiando campañas. ¡Ah, qué bonito! ¿Ahora los grupos económicos van a ponernos presidente? No, de ninguna manera. Y tenemos que impedir que esas chequeras se adueñen de las campañas. Y tenemos que impedir que papá Pitufo financie campañas presidenciales. Porque quienes se empeñan y le venden el alma al diablo, terminan trabajando para esos intereses. Y de esa manera podemos empezar a cerrarle el grifo a esos chorros por donde nos va la corrupción. Porque cuando le venden el alma al diablo, cuando empeñan hasta los dientes, pues tienen que llegar a trabajar para poder cumplirlo. Y entre otras cosas, ¿qué propongo para eso? Debe haber financiación 100% pública y estatal, para que podamos competir en igualdad de condiciones. Porque es que es muy difícil que a algunos les toque, como nos va a tocar a muchos, hacer un enorme esfuerzo para financiarnos, cuando hay grupos económicos que de donde están viviendo están girando cheques a borbotones para que candidatos hagan campañas a nombre de ellos. ¿Y después qué llegan a hacer? ¿Es por amor a la patria? ¿Porque amo mucho al país? Mentira. Y entonces, entre otras cosas que hay que hacer muchas para frenar la corrupción, para que los que están haciéndole tanto daño al país, apropiándose de los dineros públicos, los saquemos, hay que hacer muchas cosas, pero una de las que propongo ahora es la financiación estatal de las campañas. Yo creo que con eso avanzaríamos sustancialmente. Gracias. Me van a permitir hacer un puntico y aparte y ampliar un poquito la mirada, ¿no? También, pues, por mi acento se me reconocerá que no soy colombiana y precisamente quisiera hablar de ese contexto internacional. Después vamos a cumplir 4 meses de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos, con un inicio de gobierno y relacionamiento con Colombia un poquito complicado ese relacionamiento. Precisamente quisiera preguntarles cuál debería ser la postura de Colombia frente al nuevo gobierno de Donald Trump, frente a todos los cambios y las transformaciones y los retos de la geopolítica global a la que nos enfrentamos, y pensando en el futuro también cómo debería ser, ¿no?, qué principios debería regir la política exterior colombiana. Ya hay la primera consecuencia del viaje del presidente Petro a la China. Acaba el presidente Donald Trump de congelar todos los recursos de entidades financieras, empezando por el BID, para obras que esté haciendo los chinos en Colombia. O sea, se congelan los recursos del metro, entre otras. Las relaciones bilaterales con nuestro principal socio comercial deben estar enmarcadas en 2 cosas. Primero, en el respeto. Los colombianos no tenemos por qué meternos en las decisiones que toman los norteamericanos. Tenemos más de 200 años de tradición de relaciones bipartidistas. Tenemos que cuidarlo. Con Donald Trump, con Obama, con Bush o con el que elijan los norteamericanos. Esa autodeterminación de los pueblos que está consagrada en las cartas, tenemos que de verdad aplicarla.
deben estar enmarcadas en el respeto. No tenemos por qué meter la ideología de los colombianos en la política de los Estados Unidos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que ser inteligentes. Entonces, en el respeto primero. Y segundo, en la responsabilidad. Porque cada vez que un presidente de Colombia se las da de bravucón para que aquí lo aplaudan y para decir que fuera yanquis y otras cosas, pone en riesgo, entre otros, a los floricultores de Colombia. O sea, pone en riesgo a las empresas y a la producción nacional. Y es que no podemos arrodillarnos, no nos vamos a arrodillar ante nadie. Y yo creo en que debemos diversificar nuestros mercados y que no solamente tenemos que tener una mirada hacia los Estados Unidos, pero tenemos que cuidar las relaciones con el primer socio comercial que tiene Colombia. A mí me alegra que abramos los espacios comerciales con la China. Quisiera que me hablaran de la balanza comercial, el déficit que tenemos, que supera los 13.000 millones de dólares, lo que les vendemos y lo que nos compran. Si vamos a hablar de que tenemos una mejor condición, pues abramos ese horizonte. Pero si por el contrario eso nos pone en riesgo, tómelo con cuidado. Entonces deben estar enmarcadas en el respeto y en la responsabilidad. Yo creo que ese debe ser un principio. Y para eso se inventaron a la diplomacia. Y Colombia había tenido una buena diplomacia. Hoy es un circo. Hoy es un circo. O sea, somos bravucones con nuestro principal aliado comercial, pero complacientes con el tirano de Venezuela. Hágame el favor. Entonces, para eso se inventó la diplomacia. Y, insisto, hemos tenido buenos canales diplomáticos. Tenemos que apelar a la diplomacia para no meternos en líos jurídicos. Porque cuando un presidente de Colombia pelea con un aliado comercial, el presidente de Colombia le siguen pagando el mismo sueldo. Los que pierden son los colombianos. Se afecta la economía. Y algunos aplauden como focas y no saben lo que estamos perdiendo. Vea la primera decisión que acaba de pasar con esta visita. Insisto, no es que tengamos que ser sumisos ante los norteamericanos y humillarnos, de ninguna manera un trato de tú a tú, de iguales, pero son nuestro primer socio comercial. Lo que haría el señor de la tienda o el empresario, cualquier cosa, y aquí no necesita ni siquiera ser un experto en diplomacia, aquí hay que tener 3 dedos de frente, sentido común y sensatez. En eso deben estar enmarcadas las relaciones con el presidente Donald Trump. A algunos les gustará, a otros no. A mí hay cosas que me gustan de Donald Trump, hay cosas que no me gustan, pero tengo un profundo respeto, porque quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que cuidar la boca, porque con una cosa que diga mal no se afecta a usted, afecta a los colombianos. Responsabilidad. En ese contexto de la política exterior colombiana y las relaciones internacionales mencionó también a Venezuela. Y algunas personas que también han pasado por acá han señalado la intención de tener o la necesidad de tener, según piensan ellos y ellas, de tener como una actitud pragmática en las relaciones comerciales, pero una actitud más bien crítica en términos de las relaciones políticas e ideológicas. ¿Cómo manejar las relaciones con Venezuela cuando tenemos una frontera tan grande, tanto dinamismo, cuando hay una crisis migratoria también generada por la situación política en el país y cuando ha generado también unas fracturas inclusive a nivel regional en las posiciones que tienen los diferentes países de América Latina? ¿Cuál debería ser la postura de nuestro país frente a la situación en Venezuela? Yo voy a tener como presidente de la República la precaución de tener siempre al lado a alguien que nos aterrice en la sensatez, porque a mí me gusta hablar las cosas por su nombre, y ese no sé si es un defecto o una virtud que tenemos los llaneros, pero no adornarnos tanto. Y a Venezuela hay que decirle el nombre que tiene, o al régimen mejor, a la tiranía que hay en Venezuela. Entonces, si por decir que es una tiranía que hay en Venezuela afectamos las relaciones, pues voy a necesitar mucho apoyo porque yo tampoco quiero afectar los intereses de los colombianos. Y también quiero tener una mirada humanitaria frente a ciudadanos venezolanos que son los principales que están viviendo el viacrucis a los que los sometió la sinvergüencería que hay en Venezuela. Que los muchachos, los estudiantes en general de la Javeriana están muy jóvenes, pero Venezuela era una democracia, era una economía sólida, era la primera economía de América Latina. Y pasaron de tener una democracia de un país rico a tener una tiranía pobre. ¿Es que no han visto ese espejo? Es que tenemos un espejo en las narices y no lo hemos visto. Que pasamos a una fortaleza económica en democracia en Venezuela, a una tiranía en la pobreza y en la miseria,
que ocasionó una diáspora de 7 millones de venezolanos, como no se ha visto en el mundo, que salieron huyendo a vender cigarrillos en una esquina, a limpiar vidrios en Chile, en Quito, en Bogotá. Eso es un drama. Y entonces esas posiciones a veces un poco tibias y complacientes a mí no me gustan. Yo sí quiero decir es que hay una heroína en Venezuela que se llama María Corina Machado, que incluso ha expuesto su vida por tratar de preservar lo poco que quede de la democracia en Venezuela. Y en eso nos tenemos que unir en los organismos internacionales, en la CELAC, en la OEA, y la voz de Colombia tiene que ser potente en rechazar esa tiranía. Y en pensar nosotros que no nos vaya a pasar lo mismo. La gente dice, eso es un chiste, eso es mentira. No es mentira, no lo es. Miren a Ortega, mire cuánto llevan en Nicaragua con el mismo cuento. Es que es un modelo que están copiando, es un libreto que siguen. Entonces sí, yo lo voy a llamar por su nombre, porque entre otras cosas usted no sabe, señor decano, el daño que nos hace la tiranía de Venezuela con la criminalidad y la delincuencia. Porque hoy las organizaciones criminales que tenemos en Colombia, que no hay organizaciones guerrilleras que estén defendiendo ninguna ideología. Eso era en los 70 o en los 60. Hoy hay organizaciones de bandidos dedicados al narcotráfico y por eso hablan del cartel de los soles, que están allá en la frontera. Entonces todos los bandidos del ELN y de las disidencias de Iván Márquez, la guarida y el refugio es en Venezuela. Y entonces pasan del río, los ríos que no nos separan sino que nos unen, que yo he navegado, el río Arauca o el río Orinoco, en esos más de 2.000 kilómetros de frontera que tenemos, y allá tienen la guarida y allá tienen una mirada complaciente con los bandidos. Y entonces tenemos que hablarles con claridad, porque mientras tengamos esa frontera tan permeable, tenemos una amenaza nacional. Y la misma Defensoría del Pueblo ya ha dicho que casi 720 municipios de Colombia tienen presencia de organizaciones criminales. Y la gente de Bogotá, de Medellín, creía que la guerra era por allá lejos, en Bojayá, que tiraban un cilindro bomba y mataban gente, o en Mapiripán, donde le ponían un collar bomba a una señora que le volaba la cabeza. Está en las ciudades, es que el Tren de Aragua es de Venezuela, y el Tren de Aragua tiene presencia en la localidad de Bogotá. Aquí lo matan a uno por robarle un celular, lo matan por robarle una bicicleta, y esos son organizaciones criminales asociadas a esos grupos delincuenciales que están en la frontera con la mirada complaciente del narcodictador que está en Venezuela. Eso hay que hablarlo por su nombre. Y yo voy a procurar ser prudente, pero también claro. Uno no puede volverse hipócrita en eso. Uno no puede decir una cosa por encima y otra cosa por debajo, porque así no somos los colombianos, o por lo menos los llaneros no somos así. Y sé que muchas regiones del país, hablando claro y de frente, esos temas de seguridad nacional con el país que yo sueño en el 2050, enfrentando con decisión a la criminalidad, tiene que pasar el régimen de Nicolás Maduro. Mientras tengamos eso, la amenaza nacional va a continuar. O sea que hay que hablarlo por su nombre. Hay una tiranía en Venezuela. Gracias. Bueno, ahora queremos, además de estas preguntas que le hemos hecho, de esta conversación, que también la conversación se extienda con otras personas de la comunidad javeriana. Por eso algunos profesores y estudiantes van a hacer algunas preguntas también. Invitamos a Marta Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud, a hacer la primera pregunta. Aló, candidato, muchas gracias por estarnos visitando hoy aquí en la Universidad Javeriana. En el año 2024 hicimos una encuesta nacional de juventudes en Colombia, y en esa encuesta, donde indagamos a más de 6.000 jóvenes del país, entre esos jóvenes llaneros, nos dijeron el 97% de ellos que quieren llegar a la educación superior. Sin embargo, el 47% de ellos tiene que salir del sistema educativo por problemas económicos, porque no pueden sostenerse o no tienen condiciones para sostener a su familia. Dentro de las propuestas suyas del programa que desarrollaría en su presidencia, ¿cuáles serían las acciones para poder intervenir esta situación? Profesora, gracias. Eso se define con recursos, con la decisión de una política de Estado de darle el estatus a la educación que se merece, y eso es con recursos, eso no es con buenas intenciones. Ni eso es obligando a que los jóvenes se tengan que ir solamente a la universidad pública. Insisto mucho en decir que yo soy un defensor de la educación pública, pero también un defensor de la educación privada, que podemos convivir. Y eso es con recursos, y es creando los incentivos necesarios, como ya estaban en gobiernos anteriores que se acabaron, no solamente teniendo los créditos del ICETEX,
sino que los mejores estudiantes del país puedan tener la posibilidad de estar becados y acceder a la educación superior en prestigiosas universidades de Colombia, financiados desde el gobierno nacional. Y a los que no sean los mejores, garantizarles a quienes van a tener créditos condonables y a quienes van a tener créditos asequibles, con tasas de interés que se puedan pagar, no que queden encadenados y en la esclavitud de que se van a graduar pero no van a saber con qué van a poder pagar. Esa es una decisión en la política que estamos construyendo de nuestro programa de gobierno, porque como lo decía ahora con los señores decanos, estamos en esa construcción con expertos que nos están diciendo qué es lo que quisiéramos, pero también qué es lo que se puede, porque en eso tenemos que ser muy responsables, porque es que no hay una caja de Pandora o no hay un barril sin fondo donde podamos sacar y sacar y sacar, porque el tributo de los colombianos, de lo que pagan los colombianos, porque no son generosidades del gobierno, sino producto del tributo de los colombianos, tenemos que financiar muchos sectores en el país y a la educación le vamos a dar el lugar que se merece para garantizarle a los jóvenes del país que puedan acceder a la educación superior. Pero no solo acceder, que también lo dije ahora, permanecer, porque hay muchos que ingresan, pero no aguantan y las deudas los agobian y les toca regresarse a sus casas. Bueno, y tendremos también la posibilidad de trabajar en temas técnicos, tecnológicos, porque seguramente no todos van a poder acceder a la educación superior, pero los que tengan la decisión y lo quieran hacer, van a encontrar un buen aliado en el ministerio, en el ICETES o en el que transformemos para que puedan realizar esos sueños. Justamente, candidato, el problema de esos 47% de los jóvenes que se retiran del sistema es porque no tienen cómo sostener ni sostener a sus familias, ya sea sus nuevas familias o familias de base. Entonces, también requerimos no solamente créditos para los jóvenes, sino subsidios para las familias. Y le voy a responder con un buen ejemplo. Un funcionario de la gobernación del Meta se fue a una misión del sector agropecuario por una invitación que le hicieron en Brasil y tomó un taxi en una ciudad de Brasil que ahora no recuerdo su nombre, es una de las principales ciudades del país, y tomó un taxi y hablando con el muchacho que estaba, el taxi, un Uber, le escuchó que estaba hablando español y le dijo: yo soy colombiano. Y le dijo: yo también soy colombiano, ¿usted dónde es? Y dijo: yo soy de Cumaral. Cumaral es un municipio que queda a escasa media hora de Villavicencio. Y él dijo: yo soy de Villavicencio y trabajo en la gobernación del Meta, y entablaron un diálogo. Y le contó que casi 17 muchachos del llano se habían ido a estudiar a una universidad pública allá que era totalmente gratuita. Y dijo: hemos hecho empanadas, hacemos tamales, yo manejo Uber, pero de los 17 ya se fueron 5 y se van a tener que devolver los demás. Inmediatamente me llamó y dijo: vamos a llamar al gobernador del Meta a ver de qué manera. Ahora les conté que nosotros teníamos allá, o tiene la gobernación del Meta, el Fondo de Educación Superior. Y logramos generar un auxilio de manutención para que los muchachos que están estudiando, se van a graduar este año. Tengo el orgullo de contar que unos paisanos nuestros se van a graduar en Brasil. Y le digo eso, les entregamos ese bono de manutención, porque allá les daban la educación gratuita y logramos encontrar la figura jurídica que nos permitiera hacer esa inversión en esos jóvenes que estaban estudiando. Eso mismo lo podemos hacer en el país, porque los muchachos que viven en Bogotá es diferente al que viene del Bichada o al que viene del Chocó, porque aquí tiene que venir a pagar arriendo, a pagar transporte. Entonces no solamente hay que garantizarle que tenga para la matrícula, sino para su manutención. Eso también es posible, pero para que eso pase, para ser eficiente en el manejo de los recursos, tenemos que recortar el Estado. Hoy crean más ministerios, hoy crearon el Ministerio de la Igualdad, poniéndole billones de pesos y son tan incompetentes que no han siquiera podido ejecutar lo que tienen. O sea, crean más consulados, más embajadas, más ministerios, el Estado cada vez más grueso y más derrochón. ¿Han visto las cifras de cuánto se gasta RTBC haciendo conciertos y manifestaciones? Pues tenemos que echarle mano a todos esos recursos del despilfarro de los gobiernos derrochones para dedicarlos a esto, a temas de garantizar la cobertura, el acceso, la manutención. Eso es posible hacerlo, para eso necesita una sola cosa: voluntad y decisión, y a nosotros nos sobra. Gracias, candidato. A continuación, Juliana Suárez, practicante del Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz, le hará una pregunta. Buenas tardes, Juan Guillermo. Bueno, el acuerdo de paz contempla estrategias para la sustitución de cultivos y la reintegración de cultivadores. Sin embargo, muchas comunidades dependen igualmente, pues económicamente, de estos cultivos. ¿Cuál sería su propuesta concreta para garantizar alternativas de proyectos de vida viables y sostenibles para estas personas, asegurando
pues que esta ausencia, o sea, que la sustitución de cultivos no genere un vacío económico y social que pueda ser aprovechado por grupos armados ilegales. Hoy los grupos ilegales, ¿cómo es su nombre? Juliana. Juliana, hoy los grupos ilegales son los defensores de esa política y yo no voy a permitir que los grupos ilegales se adueñen de una política de Estado. ¿Cuánta coca hay sembrada en Boyacá? No hay coca en Boyacá. ¿Y es que no hay pobres en Boyacá? ¿No hay campesinos en Boyacá? O sea, ¿nos vamos a seguir comiendo el cuento de que es que si no siembro coca no vivo? Con ese cuento ya superamos las 300.000 hectáreas de coca. Estamos nadando en coca. Nunca en la historia del país habíamos tenido tantos cultivos ilícitos. Y entonces, como los bandidos saben que el Estado no tiene la total capacidad de tener esa cobertura para atender a la gente, dice, entonces les toca sembrar coca. Y son esclavos de esas organizaciones criminales. Y los acuerdos de paz hay que sacarlos adelante, porque son acuerdos de Estado, gusten o no nos gusten, porque el Estado colombiano tiene que ser serio. Y tenemos que trabajar en programas de sustitución de cultivos, pero con seriedad, porque hoy hay organizaciones de cocaleros, algunas son serias, pero otras que dirigen los bandidos y los narcotraficantes, incluso los carteles mexicanos que tienen presencia en Colombia. Y entonces, con ese cuento, al amparo de ese cuento, que esa pregunta con preocupación que usted me hace, yo no quiero que nos la cojan los bandidos, porque con ese cuento ya superamos las 300.000 hectáreas y hoy estamos nadando en coca y exportando y creciendo la fama y haciendo que la gente esté cultivando más y más y más. Son incentivos perversos de decir que es que al que siembre coca le vamos a pagar por sembrar coca. Pues eso es una fatalidad. Yo no me como el cuento porque en muchas regiones de Colombia hay pobreza y hay campesinos y no recurren a la coca. Y con ese cuento, solamente en el departamento del Meta, Juliana, nos han devastado, escuche la cifra, 200.000 hectáreas de parques nacionales naturales. Y estoy hablando de Tinigua, de Chiribiquete, de la Sierra de la Macarena, 200.000 hectáreas, unas para sembrar coca y otra para potrerizarlos, para meter ganado, para lavar los recursos del narcotráfico. O sea, yo no me voy a dejar meter los dedos en la boca de las organizaciones criminales. Vamos a cumplir los acuerdos y vamos a tener voluntad de paz. ¿Y por qué acabaron la fumigación en los cultivos? O sea, ¿y quiénes son los que más defendían acabar con las fumigaciones en los cultivos? Adivínenlo. ¿A quién le interesaba? Pues a los que quieren que crezca la coca, a los que se enriquecen. Y los pobres cocaleros viven en la miseria, mientras los que manejan la droga viven en yates y en mansiones lujosas y son dueños de la economía del mundo, y los cocaleros viven de la miseria. Es posible que la acción del Estado llegue a esas zonas, pero ahora llega la acción del Estado y hay organizaciones campesinas, que hay unas buenas, yo no voy a generalizar, y hay otras organizaciones campesinas que se volvieron en grupos paramilitares, que secuestran soldados, secuestran funcionarios públicos, degollan policías, como nos pasó en el Caquetá recientemente, que porque llegó la fuerza pública y lo secuestraron, y obligan a organizaciones campesinas y dan la orden. Iván Mordisco, el bandido de Iván Mordisco, con el que tengo la guerra declarada, con el que me estalló un carro bomba, con el que me cogió el carro a tiros por denunciarlo, Iván Mordisco obliga a los campesinos en el Meta, en el Caquetá, a que tienen que sembrar coca, a que tienen que tumbar montaña es talar para sembrar coca. O sea, en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque con ese discurso lo que estamos haciendo es en ocasiones favorecer organizaciones criminales. Y ese problema lo conozco muy bien, lo conozco de fondo y desde el territorio. Y vamos a hacer programas de sustitución de cultivos, pero con seriedad, porque cada vez sale un programa de sustitución de cultivos y crecen los cultivos, y crecen los cultivos. Y empezamos en 87.000 y ya superamos los 300.000. O sea que esa perversidad de política tenemos que revisarla y trabajarla con mucho cuidado, porque solamente están favoreciendo a un solo sector, y son los bandidos y los criminales en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias a Juliana, y ahora vamos a escuchar a Pierre Luna de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Buenas tardes, doctor Zuluaga. Haciendo un poco apología a una expresión que usted utilizó mucho en todas sus intervenciones y de manera reiterativa, y que puede ser tanto peligrosa como bondadosa, que es la ideología, va la siguiente pregunta. ¿Podemos afirmar que en Colombia todas las decisiones en las tres ramas del poder público se están tomando con fundamento en ideologías y muy lejos del ordenamiento constitucional? Doctor Pierre, buenas tardes. No podemos decirlo,
porque hoy creo que está marcado que de las 3 ramas del poder público, hay una rama del poder público que está actuando en base a la ideología. Si algo nos ha hecho, si algo debo reconocer en el gobierno, es que nos ha hecho valorar que tenemos instituciones. Porque creo que no le parábamos muchas bolas a saber que teníamos una institución como el Banco de la República sólida, que no obedecía a ideologías. Incluso los miembros que han llegado designados por el gobierno no obedecen a ideologías. Hay una institución sólida y fuerte. O las Cortes, que incluso a causa de las ideologías intentaron presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, convocando marchas en contra de ellos. Y recordábamos las épocas en que nos quemaron el Palacio de Justicia y masacraron a tantos jueces y magistrados y mataron a tanta gente, imponiéndonos ideologías. Entonces, hoy reconozco que tenemos Cortes, que tenemos Banco de la República, incluso el mismo Congreso de la República, con el desprestigio que arrastra, ha tomado posiciones y se ha parado. Y yo creo que de las 3 ramas del poder público, la que está actuando bajo ideologías es la del gobierno nacional. Y eso lo tenemos que impedir a toda costa. Porque yo he dicho algo, este país es tan berraco y aguanta tanto que aguanta 4 años de esta catástrofe. 8 no. Por eso aquí salió una voz desde las regiones de Colombia a decir, nosotros no vamos a esperar que las oligarquías políticas en Colombia nos manden los afiches a las regiones para que nos digan quién es el presidente. Aquí tenemos una voz que se aleja. Yo tengo una línea de pensamiento, pero entiendo que hay 52 millones de colombianos y que tenemos que convivir todos. Y hay cosas a las que me niego rotundamente. ¿Por qué los temas de seguridad en Colombia se los dejamos a que los coja la extrema derecha? Entonces, si alguien habla de seguridad, dicen, usted es paraco. Entonces, la derecha defiende la seguridad. ¿Y por qué la izquierda nos echa el cuento de que es la que trabaja por las clases menos favorecidas? Me niego. La izquierda radical lo único que hace es instrumentalizar a la gente, no trabajar por la gente. Entonces yo digo, yo no soy ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha y voy a hacer 2 luchas frontales, luchar contra la pobreza y luchar contra la criminalidad. Entonces hoy hay solo una facción, una sola rama del poder público que yo creo que está trabajando con base en ideologías. Muchas gracias. A usted, señor. Muchas gracias, Pierre. Y pasamos a Andrés Giraldo, profesor del Departamento de Economía. Doctor Zuluaga, muchas gracias por haber aceptado la invitación a la universidad. Yo aquí actúo como vocero, yo soy tutor del semillero de investigación, semillero de estudiantes Summa Causai de Economía Política. Los muchachos han venido trabajando durante bastante tiempo los temas de corrupción e incluso han trabajado con la Escuela de Gobierno y Ética Pública, con apoyo de vicepresidencia y demás, en temas de los PACs y en muchos temas de planes de anticorrupción a nivel territorial. Entonces dicen, en el 2024 Colombia perdió 12 billones por corrupción en contratación. Usted propone más autonomía fiscal, pero digamos, se han venido encontrando algo de sobrecostos en obras en el Meta y en distintas ciudades. ¿Qué sistema de veeduría ciudadana y control judicial implementaría a nivel nacional para evitar desvíos, especialmente en proyectos claves como vías terciarias? Gracias, doctor Andrés. Mire, la corrupción está presente en todos los niveles del gobierno local y nacional. Hay una cosa que no podemos, que yo no puedo, que no acepto. Es que cuando hablamos de autonomía fiscal dicen, le vamos a entregar más recursos a las regiones, y entonces el centralismo ha dicho, no les mandamos recursos a las regiones porque se los roban. ¿Y de dónde han estado los robos y escándalos más grandes en Colombia? En el gobierno nacional, desde Foncolpuertos en adelante. O sea, parece un chiste, o sea, un peso que se roben es igual a 10.000 millones, no quiero minimizar nada, pero suena un chiste lo que se pierde en las regiones frente a lo que se roban en el gobierno nacional. Entonces no acepto que el gobierno nacional siga enarbolando la bandera de que no manda recursos a las regiones porque se los roban, porque se los están robando en el gobierno nacional. Y eso está probado, eso no es un cuento, eso no es una frase de cajón. Le podría reficar Foncolpuertos y más hablando de pérdida de billones de pesos, porque no hay ninguna región en Colombia que maneje billones. En el gobierno nacional se han robado billones de pesos. Entonces, cuando quieren
solamente estigmatizar a las regiones para seguir concentrando el poder, eso no lo podemos permitir. Porque me acuerdo que cuando la distribución de las regalías dijeron a las regiones productoras hay que quitarle las regalías, porque en Arauca, recuerda, los muchachos están muy jóvenes, no lo recordarán, usted sí, profe, también está muy joven, pero recordará cuando hablaban de la piscina con olas y que hicieron un velódromo donde no habían ciclistas, sinvergüenzas que invirtieron más la plata, pero con ese cuentico les quitaron las regalías a los departamentos productores. Con ese cuentico, y eso ya se fue 30 años y todavía nos lo siguen diciendo, pero se les olvida lo que se han robado en el gobierno nacional. Entonces, en la defensa que estamos haciendo de la autonomía, en este caso de autonomía fiscal, pero también de descentralización y autonomía general, no podemos permitir que el gobierno o que sigamos cayendo en la trampa que nos digan eso. ¿Y qué controles se generarían? Colombia los tiene todos, lo que no están es funcionando. O necesitamos crear otra fiscalía, otra contraloría, otra procuraduría, otra veeduría. Están todas las entidades, tenemos un Estado que en el papel debería funcionar perfecto. Lo que no están haciendo, lo que pasa es que no están funcionando. Porque yo sí no soy de los que creo que tenemos que crear otras instituciones. Por el contrario, yo creo que hay que acabar instituciones, no las que se dedican al control de los recursos públicos, intocables, no estoy hablando de tocarlas. Estoy hablando con instituciones que duplican las funciones de las entidades territoriales para poder ser más eficientes en el manejo de los recursos. Pero están las instituciones, yo no propongo crear ninguna más. Fortalecer mucho las veedurías ciudadanas, creo que la veeduría ciudadana es muy poderosa. Las veedurías ciudadanas que tengan un buen propósito, porque también usted lo sabe y usted es un experto en estos temas, hay muchas veedurías que se convirtieron en extorsionadores para hacer parte de todos esos entramados de corrupción, y hay unas muy buenas, pero hay unas que no funcionan. Pero tenemos todas las instituciones para lograr optimizar los recursos e impedir que se roben los recursos públicos en Colombia. Están hechas, lo que tiene que pasar es que funcionen. Muchas gracias. A usted, señor. Bueno, muchas gracias al profesor Andrés, a todas las personas que han hecho preguntas, y ahora, para ir cerrando un poco esta conversación, queremos hacerle un par de preguntas, más bien de respuesta algo más cortas, y para tratar de, como decía, de ir cerrando la conversación. Entonces quería invitarlo inicialmente a que brevemente resalte tal vez 3 ideas que quiera compartir con los jóvenes, la comunidad universitaria y las personas del país que lo van a escuchar y a ver en esta conversación. ¿Qué mensaje les deja? Muchas gracias. Mire, yo el mensaje que le quiero dar a Colombia, al país, a través de los jóvenes de la Universidad Javeriana hoy, es que tenemos que participar en la discusión pública, en los debates nacionales. Tenemos que proteger nuestra democracia. El 2026 es un año crucial para la institucionalidad y para la democracia, para el país que estamos soñando dejar para nuestros hijos. Es muy importante participar. Yo tengo varias preocupaciones. Yo no quiero caer en la trampa, como lo dije ahora, de que nada sirve y que nada funciona, del catastrofismo. Este país tiene cosas muy importantes para resaltar. Hay cosas que tenemos que mejorar. La gente en el 2022 que votó por Petro y por Rodolfo Hernández, votó con rebeldía, casi 22 millones de colombianos, hastiados de la clase política, que votaron de manera genuina y sincera por cambiar las costumbres. Lastimosamente nos salió peor la cura que la enfermedad. Pero yo creo que persiste ese sentimiento de rebeldía y de cambio. Yo creo que a pesar de la frustración que hay con el gobierno del presidente Petro, la gente quiere caras nuevas. Y aquí hay una cara nueva, aquí hay una propuesta diferente, aquí hay una propuesta que no es de un delfín político ni de un apellido, aquí hay una propuesta totalmente diferente que se parece pero además interpreta a los colombianos. Ahora cuando los profesores generosamente leyeron mi hoja de vida, hablaron de que fui alcalde, de que fui ministro, de que fui gobernador, de que fui el gerente de la visita del Papa, pero aquí está sentado hoy una persona que interpreta a los colombianos, que fue taxista, que vendió empanadas en las calles, que fue barman, que fue mensajero, hijo de una señora que fue mamá y papá, que lavaba los baños en un terminal, pero crecí sin odios y sin resentimientos. Y parte del mensaje es decirles, no podemos caer en la trampa de que nos metan en una lucha de clases hoy. A mí me gusta que a la gente le vaya bien, no tengo ningún problema con los ricos, con los que generan riqueza. Yo crecí con gratitud hacia la vida, con gratitud hacia Dios, con el anhelo de salir adelante. Mi vida no es una vida extraordinaria, mi vida es como la de los colombianos. Y uno cuando se mete una idea en la cabeza y lucha por sacarla adelante, la puede sacar adelante.
Y yo quiero que sepan que aquí hay una persona que tiene la capacidad, que tiene la experiencia, que conozco un bus por dentro. Aquí no van a hablar de la pobreza desde un auditorio. Yo sé que es acostarse uno temprano porque tiene hambre. Yo sé que es dormir en el recreo porque nos tocaba trabajar en el día y trabajar en la noche y dormir en el recreo para poder estudiar. Yo sé interpretar las necesidades de los colombianos. Y creo que tenemos que salir a votar con esperanza, con ilusión, no caer en la trampa de que nos generen odios y rabias. Este yo creo que tiene que ser el mensaje más importante, de que participen, que examinen las hojas de vida, que no caigamos en lo mismo de siempre, que no echemos hacia el pasado, que cambiemos el país, que lo podemos cambiar, que los ciudadanos tienen el poder con el voto. Es que 22 millones participaron en el año 2022, que esa misma fuerza salga a votar con el anhelo de tener un cambio en el país, pero no es cayendo en la trampa de votar por los mismos de siempre, que obedecen a dinastías y a organizaciones políticas y a los que se reúnen en un club. Yo no le pedí permiso a nadie para ser candidato presidencial. Tomamos la decisión desde las regiones, de una región chiquita y apartada, y queremos interpretar a las regiones de Colombia. Queremos que ustedes desde nuestra querida capital Bogotá nos ayuden a visibilizar las regiones, que en las regiones, en La Guajira, en Chocó, hay gente muy capaz, muy berraca, muy buena, con las que podemos construir el país. Con ustedes podemos construir el país. Ese quisiera que fuera el mensaje que se lleven hoy de esta conversación a la que generosamente ustedes me han invitado. Y para terminar de nuevo con el Juan Guillermo más personal, sabemos que es un apasionado de Llaneros Fútbol Club, no sabemos si además de taxista y barman es futbolista profesional también, pero quisiéramos preguntarle qué significa el fútbol y qué lugar ocupa en su vida y si jugarlo o verlo le ha dejado alguna enseñanza que haya marcado su forma de ver el mundo o relacionarse con los demás. A mí me apasiona el fútbol quisiera haber sido futbolista profesional. Soy un tronco jugando fútbol, pero juego fútbol y hago goles. Yo soy tan futbolista como ustedes. Yo creo que aquí están hinchas, deben ser mayoritariamente de Millonarios, supongo. ¿Sí? Bueno, bueno, ni mayoritario fue uno el que alzó la mano. Deben ser entonces de América, tal vez. Tampoco. O sea, no hay hinchas de fútbol acá. De Santa Fe, aquí hay regiones de Colombia. Yo era hincha de Nacional, porque mi mamá es paisa y mi papá es paisa. Entonces, en la ciudad que yo vivía, en Villavicencio, no teníamos fútbol profesional. Entonces, los que crecíamos nos teníamos que volver hinchas de un equipo que no era de la región. ¿Y yo de cuál me iba a ser hincha? Pues del equipo de mi mamá. Y entonces crecí y era hincha de Nacional. Pero cuando hice la campaña a la alcaldía de Villavicencio, o el Meta en general, es una tierra de colonización. Entonces hay muchos santanderianos que llegaron a trabajar la tierra, hay muchos boyacenses que también llegaron a las fincas, muchos paisas que llegaron al comercio, muchos tolimenses que llegaron a sembrar arroz cuando la época de la violencia. Eso todo es tanta gente de tantas partes, hacía que en la región no tuviésemos tanto sentido de pertenencia. Y entonces en una discusión que tuvimos en una mesa de trabajo, dijimos, ¿cómo trabajamos para que la gente le duela a esta región? Todavía hay gente que llora por su pueblito del que se vino hace 50 años y no ha derramado una lágrima por la ciudad que le dio casa, esposo, hijos. Queremos que la gente sienta esta tierra y nos sintamos orgullosos, como nos sentimos los colombianos de ser orgullosos. Y un amigo me dijo, yo creo que el fútbol es un buen instrumento. El fútbol es un buen instrumento y tenemos que lograr tener un equipo de fútbol que la gente coja la camiseta, lo que nos pasa como cuando juega la Selección Colombia. Y eso se me quedó en la cabeza. Y yo propuse en mi campaña que íbamos a lograr tener un equipo profesional de fútbol en el llano colombiano. Y en el primer semestre, siendo alcalde de Villavicencio, Dios y la gente me dio esa posibilidad. Y vine en una de esas tantas veces que tenemos que venir a Bogotá y vi una valla y estaba Bill Clinton con un palo de golf y con una cachucha de Pacific Rubiales. Pacific Rubiales ya no existe, pero explotaba uno de los pozos de mayor producción en Colombia de hidrocarburos, en Rubiales, en Puerto Gaitán. Eso es jurisdicción de Puerto Gaitán. Y yo tengo muy buena, con las comunidades que están en las zonas aledañas de las zonas petroleras, tengo muy buenas relaciones. Y cada vez que había un bendito paro me llamaban a mí porque yo lograba levantar los bloqueos y hablaba con la gente y yo a donde yo pertenezco además. Y entonces un día dije, no vuelvo a caer en esa trampa, porque además todas esas tractomulas que salían de Rubiales, las veíamos que nos dejaban, era un tierrero en Villavicencio,
porque en esa época no teníamos un anillo que nos permitiera sacar la gente de la vía, yo no sé cuántos conocen Villavicencio, pero la antigua salida por Villavicencio, por ahí nos pasaban todo el tráfico pesado de tractomulas, o sea, teníamos un problema con eso. Y la gente odiaba a la gente de Pacific Rubiales, porque se nos traían la riqueza del Meta y no los veíamos. Y yo vi esa valla de Bill Clinton con un palo de golf y me llené de rabia. Dije, con los recursos del departamento del Meta, están financiando el golf de los ricos en otras regiones de Colombia, y los niños del departamento del Meta jugando con un balón de trapo y jugando descalzos. Y una vez me llamaron al bloqueo y dije, no voy a ese bloqueo, y me voy a sumar al bloqueo, porque creo que es justo la protesta de los ciudadanos. Entonces me dijeron, es que la directiva de Pacific Rubiales quiere hablar con usted, porque está hablando muy duro, y les canté la tabla como me gusta a mí cantar la tabla. Y me acuerdo que salió un señor como de 2 metros, Ronald Panty, me acuerdo, venezolano, pero creo que vivía en Canadá, de los dueños y mayores accionistas, y le dije hasta de que se iba a morir. Le dije todo lo que nos dolía en el departamento del Meta. Y me parece una sinvergüencería que con la plata y con los recursos naturales del departamento del Meta, ustedes no patrocinen ni siquiera a un niño en el departamento, pero sí patrocinan el golf al que va a venir a inaugurar Bill Clinton. Eso es una vergüenza. Y el señor se paró y me dijo, usted tiene toda la razón. ¿Qué podemos hacer? Porque les dije, son tan brutos que con toda la plata que tienen y no han sido capaces ni siquiera de volverse amigos de la gente, porque la gente no los quiere, la gente los odia a ustedes, como yo los desprecio. ¿Y qué podemos hacer? Y le dije, ¿usted quiere que a usted lo quieran? Que tengamos un equipo de fútbol que aquí diga Pacific Rubiales, y que tengamos escuelas de formación, y que patrocinemos niños. Y logré en mi primer año como alcalde conseguir que el departamento del Meta y el Llano colombiano tuvieran un equipo de fútbol, Llanero Fútbol Club. Todavía me acuerdo de la época como del 11 de julio, yo con una sombrilla llorando ese día viendo llegar el bus de un equipo de fútbol que era de Bogotá, se llamaba Academia Fútbol Club, que era de Compensar, y se acabó ese equipo, y todo fue como una cosa de Dios, que se alinearon los astros, y ese equipo que antes se llamaba Academia Fútbol Club se transformó en Llanero Fútbol Club. O sea que hago parte de una historia muy bonita y muy reciente, y como gobernador prometimos que a ese equipo lo íbamos a llevar a la categoría A porque estábamos en la B, y ya el equipo de Llanero Fútbol Club hace parte de la familia de la A. Ahora estamos luchando para no descender. Le empatamos mi mamá me dijo, nunca pensé que yo le iba a hacer fuerza a un equipo diferente a Nacional. Y perdimos 2-0 en Medellín, pero le jugamos como los grandes. De hecho, se nos quemó la pólvora para haber empatado o haberles ganado. Esa es la historia de vida. Pero además lo más bonito no es solamente fútbol. Llegamos a tener casi 7.000 niños en escuelas de formación. Y a esos muchachos, que los que vieron el partido de Llaneros y Nacional en Medellín, esos no solamente eran jugadores de Llaneros. Había un muchacho de Porfía, que es un barrio de invasión en Villavicencio. Había un muchacho del barrio Popular, que es un barrio de estrato popular en Villavicencio. Habían tal vez 6 muchachos de Villavicencio, porque siempre mi condición ha sido que me le den oportunidad a la gente de la región, que ya tenemos talento. Y la base con los que ascendimos de la B a la A era gente del Llano, de Acacías, del Dorado. Entonces yo vivo muy orgulloso porque con el fútbol, que me gusta y me divierte tanto, logramos un proceso de transformación. Y hoy tenemos miles de niños, hoy la juventud en el Llano colombiano, porque hablo también por Yopal, por Arauca, por los departamentos del Llano, hoy ya tenemos equipos. Los niños que nacen ya no vamos a tener equipos prestados ni a la América, y los respetamos, a la América Nacional. Ahora tenemos identidad propia, ahora tenemos un equipo que nos llena de mucho orgullo. Somos llaneros, de una raza que nos llena de orgullo mostrársela al país. Muchas gracias. Pues Juan Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación a la Universidad Javeriana. A ustedes muchas gracias, muy amables, muchas gracias.